Bienvenidos a estos videotutoriales para la clase de animación 1. En este videotutorial vamos a repasar algunos de los comandos que vimos la clase anterior, que son los comandos básicos para mover, para desplazar el objeto y para alterarlo en su forma básica en la modalidad Edit Mode. Ok, vamos a empezar. Siempre cuando vamos a comenzar con una escena nos va a aparecer en primera instancia un cubo. De igual forma, en la escena vamos a contar con una cámara y vamos a contar con una lámpara omnidireccional, es decir, que ilumina hacia todas partes. Muy bien. Si nosotros queremos seleccionar algunos de los elementos que se encuentran en la escena, vamos a utilizar el botón derecho del mouse. Con este botón derecho, nosotros vamos a poder seleccionar cualquier objeto que se encuentre en escena. Si deseamos seleccionar todos los objetos que se encuentran en el escenario, vamos a dar clic con la tecla A. En esta primera instancia, si hubo algo seleccionado, lo que va a suceder es que va a deseleccionarlo. Si aprieta nuevamente, va a seleccionar todos los elementos que se encuentren en la escena. ¿Ok? Muy bien. Apretamos en nueva instancia A y así queda todo deseleccionado. Ahora, cuando ustedes seleccionan alguno de los objetos, estos cuentan con la orientación de los ejes que ustedes pueden ver aquí. Cada eje va a estar representado por un color en específico. El azul representa el eje de las Z, el rojo representa el eje de las X y el verde representa el eje de las Y. Ok, esto es particularmente útil porque nos sirve para conocer la orientación de un objeto y de igual manera me va a permitir desplazar el objeto. Para desplazar el objeto utilizando este método, utilizamos el botón izquierdo del mouse sobre alguno de los ejes, dejando presionado el botón y arrastrando. Como pueden ver, al arrastrar el objeto, automáticamente nos pone una línea que nos indica sobre el eje que estamos haciendo el desplazamiento y no nos permite mover el objeto hacia ningún otro lado. De igual manera, si lo hago sobre este eje, pasa lo mismo y sobre el eje de las Z pasa exactamente igual. Ok, muy bien, aprendamos algunos de los movimientos básicos que repasamos en clase. La tecla G nos va a permitir mover el objeto. En una primera instancia nos va a permitir moverlo con toda libertad. ¿Ok? Si queremos, por ejemplo, que este objeto se desplace sobre un eje en específico, lo que podemos hacer es apretar únicamente el botón del medio del mouse, tratando de desplazar el objeto sobre el eje que queremos. Al hacer esto, automáticamente Blender detecta ese desplazamiento y no permite que el objeto se mueva hacia ningún otro eje. ¿Ok? Si apretamos nuevamente el botón del medio del mouse, el objeto quedará liberado nuevamente. Si desplazo, por ejemplo, simulando que lo muevo sobre el eje de las Y, al apretar el botón del centro del mouse, en este caso no pasó, a ver, ahí está, ok. Podemos ver que se desplaza sobre el eje de las Y. Si me acerco arriba y abajo, si muevo el objeto de arriba hacia abajo y aprieto el botón central, entonces el movimiento va a ser de arriba a abajo. ¿Ok? Muy bien. Para cancelar una acción que estoy realizando en ese momento, solo tengo que presionar la tecla escape. ¿Ok? Muy bien. Otros de los movimientos que tenemos, o de las funciones que tenemos para modificar el objeto, es la rotación. La rotación se activa con la tecla R. Y lo que va a realizar es que, según la posición o el ángulo en el que nos encontremos, va a rotar el objeto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si yo cambio de posición, pueden ver que el objeto rota en función de la posición en la que me encuentro. Muy bien. Al igual que con la tecla G, si yo aprieto el botón del centro del mouse, Blender va a tratar de detectar sobre qué eje quiero realizar la rotación del objeto. En este caso en particular, detecta que quiero hacer la rotación sobre el eje de la Y. Si vuelvo a dar clic
clic otra vez. Considera que ahora quiero realizar la rotación sobre el eje Z, y así lo hace. Y aquí sobre el eje de las X. Muy bien. Ambas herramientas, tanto la de rotación como la de movimiento, tienen otra función que no les dije hace un momento. Cuando apretamos la tecla G y dejamos apretado el botón del centro del mouse, podemos elegir al momento de girar el eje sobre el cual queremos que el objeto se mueva, en este caso, o sobre el cual deseo que realice la rotación. ¿Okay? Una vez que esté sobre el eje que yo quiero, suelto el botón de medio del mouse y se realiza la función que estoy asignando. La otra modificación básica que tenemos es la de escalar un objeto. Cuando le doy con la tecla S, se escala proporcionalmente el objeto hacia todos sus lados. Cuando aprieto el botón central del mouse, sucede lo mismo que en la rotación y el movimiento. Limita el escalado en función del eje que yo haya seleccionado o que Blender considera que es el eje en el que quiero realizar la modificación. ¿Ok? ¿Sí lo pueden ver? Muy bien. Ok, esos son los movimientos básicos. Ahora, vamos a ver. Para poder visualizar un objeto vamos a tener diferentes cámaras nosotros. En este caso en particular no son cámaras, son realmente vistas. ¿Ok? Si nosotros queremos ver el objeto de frente, en el teclado numérico presionaremos el número 1. ¿Ok? Automáticamente eso me da la vista frontal. Si presiono la tecla número 3 en mi teclado numérico, voy a tener la vista derecha. Nos podemos dar cuenta en qué vista estamos, ya que aquí nos lo refiere e igualmente nos refiere si estamos viendo el objeto en perspectiva o en vista ortogonal. Si presiono el número 7, voy a tener una vista superior. ¿Ok? Son las tres vistas básicas. Frente con el número 1, vista derecha con el número 3, vista superior con el número 7. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahora, si yo dejo apretado la tecla Control y aprieto, por ejemplo, el número 3, automáticamente me va a dar la vista que se encuentra, vamos a decir, contraria a la que normalmente estaremos seleccionando. Si seleccionamos el número 3, por ejemplo, nos da la vista derecha, pero si damos Control 3, lo que me va a dar va a ser la vista izquierda. Si le doy Control 1, en vez de darme la vista frontal, me va a dar la vista por atrás. Si le doy Control 7, automáticamente me va a dar la vista, pero vista desde abajo, no por arriba, como normalmente sería. ¿Ok? Muy bien. Ahora, independientemente de la vista donde nos encontremos, nosotros tenemos dos maneras de visualizar un objeto. Si apretamos la tecla número 5, podemos ver que la vista cambia en un aspecto en particular, además de que cambia aquí su denominación. Tenemos la vista frontal ortogonal. Una vista ortogonal, recordemos que es aquella donde los objetos constan de líneas que son paralelas entre sí, es decir, jamás se tocan. Si las lanzáramos hacia el horizonte, jamás se van a tocar. ¿Ok? Si apretamos nuevamente el 5, obtenemos la vista de perspectiva. En esta vista de perspectiva, si yo lanzara las líneas hacia el horizonte, va a llegar un momento donde se van a encontrar en un punto de fuga. ¿Ok? Muy bien. Esto es particularmente útil cuando vamos a modelar. ¿Por qué razón? La vista de perspectiva nos sirve muy bien para visualizar el volumen del objeto. Sin embargo, no nos sirve para trabajar cuando queremos trabajar a través de las vistas frontales y laterales, ya que tiene una peculiaridad. Si yo cambio la vista del objeto aquí y lo veo en modalidad wireframe o en modo de alambre, yo puedo ver el fondo del objeto, su profundidad. Entonces, al seleccionar algunos elementos o algunos nodos,
llega a dificultarse el trabajo, sobre todo para moverlos, porque muchas veces creemos que estos nodos pueden estar en el frente cuando en realidad están atrás. En este cubo en particular, digo, no hay confusión, porque podemos ver perfectamente todos los vértices de los que está compuesto el objeto. Sin embargo, a medida que avancemos van a ver que en el modelado llega a complicarse mucho las cosas en esta vista. Por tanto, para efectos de modelar siempre vamos a trabajar en vista ortogonal, y para efectos de visualizar nuestro trabajo vamos a trabajar en vista de perspectiva. ¿Ok? Muy bien. En la siguiente parte vamos a ver otras formas de visualizar el objeto. ¿Ok? Regresemos a la modalidad sólida del objeto para que podamos verlo. Nos regresamos a la vista frontal con el número 1. Y bueno, si nosotros utilizamos la tecla, por ejemplo, la 8 de nuestro teclado numérico, lo que va a suceder es que nosotros vamos a poder ver el objeto orbitando por encima de él. Es decir, que vamos a ir orbitando hacia arriba del objeto. Si nosotros damos con el número 2, lo que va a suceder es que vamos a empezar a orbitar hacia abajo del objeto. En el caso del 4 y del 6, hacen los movimientos correspondientes hacia la derecha y hacia la izquierda. Número 6, comenzamos a orbitar, pareciera de forma contraria hacia la izquierda, y con el número 4 nos vamos a desplazar hacia la derecha. ¿Ok? Esto también es muy útil para poder tener una vista mucho más precisa del objeto. ¿Ok? Muy bien. El número 0 nos va a servir para tener una vista de cámara. Recordemos que en nuestra escena tenemos esta pequeña cámara. ¿Ok? Entonces, si yo aprieto la tecla 0, esto es lo que me indica que está viendo la cámara en este instante. ¿Ok? Y es lo que va a aparecer en el render. Si yo no tengo una cámara en escena, no voy a poder tener un render lo suficientemente realista. Por tanto, siempre debe de haber por lo menos una cámara, y máximo pueden haber muchas cámaras dependiendo de la necesidad y de lo que estemos realizando. ¿Ok? Bueno, eso concluye el tutorial de los movimientos básicos sobre el objeto. Ok, vamos a ver unos últimos movimientos para terminar con este tutorial. Para poder desplazarme alrededor del objeto, voy a utilizar la tecla de, más bien el botón de en medio del mouse, lo voy a dejar presionado, y voy a empezar a arrastrar. A este movimiento en el cual yo puedo girar en torno al objeto se le conoce como orbitar. ¿Ok? Si dejo presionada la tecla Shift del teclado y el botón del medio del mouse, el movimiento que obtengo es el movimiento de paneo, ¿sí? En el cual únicamente me desplazo en función del ángulo que tengo en ese instante. Y finalmente, si giro la rueda del mouse atrás y hacia adelante, tengo un movimiento de zoom. ¿Ok? Entonces, este es un paneo, esto es orbitar, y esto es un zoom. ¿Ok? Muy bien. Con esto concluimos el primer video de los movimientos básicos que tenemos de los objetos. Nos vemos en el próximo video.